Y como veis aquí he elegido para el ejercicio de hoy, o para empezar por lo menos, este ejercicio, el de 2021 de julio. Nos hablan de dos moléculas, el cloruro de nitrógeno y el cloruro de aluminio. Entonces vamos a trabajar con ellas y vamos a ver, bueno, la estructura de Lewis, las fuerzas intramoleculares que puedan presentar y la hibridación y el número de pares de electrones enlazantes y libres del átomo central de cada una de ellas. Bien, lo primero sería hablar de los átomos que tenemos formando los enlaces. Entonces, si recordamos, cloro en este caso, en esta combinación, va a estar participando con valencia -1, ¿no? El nitrógeno tenía valencia -3 y el cloro tenía valencia 1 en este caso, o el nitrógeno 3 y el cloro -1. El aluminio, lo mismo, aluminio +3, cloro -1. Bien, entonces aunque parecen muy similares, vamos a ver cómo tienen sus diferencias. Bien, lo primero sería hablar de cómo están ordenados los electrones en la última capa del nitrógeno, del cloro y del aluminio. Entonces, para eso vamos a compartir. Bien. Vamos a ver. Si tenemos el nitrógeno, ahora, nitrógeno sería 1S2, 2S2, 2E3. El cloro, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, cloro y el aluminio. El aluminio, en este caso atómico, va a ser el 3. Bien, entonces tenemos 3 electrones. Entonces los empezamos a ordenar, sería el 1S2, 2S2, 2P6, ahí van 10. 3S2, 3P1. Bien, entonces lo primero que nos pedían es las estructuras de Lewis de estos dos compuestos, ¿no? Del cloruro de nitrógeno y del cloruro de aluminio. Bueno, pues por supuesto que en este caso el nitrógeno va a ir en el centro y va a tener los cloruros alrededor. Bien, ¿cómo organizamos los enlaces y los electrones no enlazantes? Nos vamos a fijar en el nitrógeno, porque el cloro va a participar con un solo electrón. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en todos los casos va a tener 6 electrones, es decir, 3 pares no enlazantes. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Vale. Y el enlace en principio va a ser simple, ¿no? Porque tenemos 3 cloros para nitrógeno. Entonces
nos vamos a encontrar con un enlace simple. Bien, y simplemente restaría averiguar cómo se enlaza el nitrógeno, porque el nitrógeno tiene 3 electrones en los orbitales p. Entonces, directamente, si lo observamos, vemos que tiene la posibilidad de enlazarse con 3 electrones distintos que no están apareados. En cambio, los electrones del orbital S están apareados, por lo que nos faltaría un par de electrones. Bien, ¿cómo sería con el cloruro de aluminio? Muy similar, en principio, volvemos a colocar el aluminio aquí. Y le vamos a unir el cloro en 3 puntos. Cloro, cloro y cloro. Con sus pares no enlazantes, que son los del S y un grupo del P y otro grupo del P. 2 en el S, 2 del P, otros 2 del P. Y el que queda libre, el quinto del 3P5, sería este de aquí. 1, 2 y 3. Bien, ¿cómo es posible que el aluminio se esté uniendo con 3 enlaces? Lo vemos claro, ¿no? Si nos lo pidiesen para explicar, diríamos, vale, el aluminio normalmente solo se puede unir con este electrón que tiene desapareado, este de aquí, el del 3P, pero si promociona electrones, esto lo podemos poner como aluminio en un estado de excitación, sería 1s2, 2s2, 2p6, y eso habría que añadirle un 3s1 y 3p2. Es decir, uno de los electrones del orbital S promociona, es decir, adquiere un poco más de energía y pasa al orbital P. De forma que lo que encontramos son 3 electrones desapareados, uno en el orbital S, uno en un orbital P y otro en otro orbital P. De forma que la capa lo único que tiene son electrones desapareados, por lo tanto no hay que añadirle nada al aluminio aquí, no es como el nitrógeno que tenía esos 2 electrones que no estaban apareados. Bien, la segunda pregunta era las interacciones intramoleculares que pudieran existir. Para esto conviene hacer la estructura tridimensional, porque si no, no vamos a entender realmente si la molécula es polar o no, y por lo tanto no vamos a saber qué interacciones se pueden dar en ella. Entonces veamos. Vamos a empezar con el cloruro de nitrógeno. El cloruro de nitrógeno tiene este par de electrones aquí, por lo tanto, la disposición espacial va a ser tetraédrica. Esto lo entendemos porque tiene este grupo, este enlace y este enlace. De forma que en realidad si lo intentásemos ver en el espacio, el nitrógeno tendría efectivamente un cloro por aquí, un cloro por allá, uno que se pone así y otro aquí. Es decir, habría un cloro, cloro, un cloro, y aquí podemos imaginarnos los 2 electrones. Bien, esto es con la teoría de repulsión de los pares de electrones no enlazantes. Pero si lo quisiéramos entender con la otra teoría que tenemos, lo que tenemos que entender es la hibridación de los orbitales, ¿no? Resulta que de pronto en el nitrógeno ya no tendríamos orbitales S y orbitales P, sino que tendríamos un orbital sp3. Bien, si nos imaginamos el nitrógeno como átomo, ¿vale? Normalmente nos imaginamos el orbital S como una cosa así más bien esférica y luego los orbitales P como lobulados. Un orbital P, otro orbital P y un tercer orbital P que estaría en el eje. Bien, esto, lo que podemos entender que ocurre cuando se hibridan los orbitales es que se transforman. Ya no existe este y este, sino que todos son iguales, espacialmente hablando y energéticamente hablando. Entonces, de esto hemos pasado a realmente lo que es el sp3. Esto era la situación inicial.
parece una flor, por cierto. Y vamos a pasar a una cosa similar a esto. De nuevo tenemos el núcleo del átomo y ahora lo que tenemos son lóbulos. Este sería uno de los lóbulos. Este sería otro de los lóbulos. Este otro. Y nos tenemos que imaginar uno para atrás. ¿Vale? De forma que van todos los separados que pueden estar. Por eso es una estructura tetraédrica, porque hay uno aquí, otro aquí, otro que está mirando para adelante y otro que está en el mismo plano que este. Este y este estarían en el mismo plano, este está hacia adelante y este está hacia atrás. Bien, bueno, si obviamos si lo consiguiese borrar, no puede. Si obviamos los dibujitos, al final lo que entendemos es que tenemos una estructura tetraédrica. Bien, lo que pasa es que en la estructura tetraédrica hay una de las partes que no es un átomo, por lo tanto que cuando nos pregunten por la estructura del cloruro de nitrógeno, lo que tenemos que decir es que es una estructura de pirámide trigonal, ¿vale? De forma que, si os fijáis, una de estos lóbulos, lo único que tendría serían electrones. Bien, entonces serían estos tres donde encontraríamos el cloro y el cloro. De esta forma lo que tendríamos es una pirámide trigonal. Bien, aquí estaría el nitrógeno y el cloro estaría en este punto, en este punto y en este punto. Teníamos por aquí esos dos electrones por ahí flotan. Bien. Esto para el nitrógeno. Entonces, lo que vamos a tener en el nitrógeno es una molécula ligeramente polar, ¿no? Porque si ahora observamos hacia dónde van las flechitas de mayor carga o menor carga eléctrica, vemos cómo hay una cierta polaridad negativa en los cloros y una cierta polaridad positiva en el nitrógeno. Es muy sutil porque ambos son muy electronegativos, pero va a existir. De forma que si yo quisiese dibujarlo con los momentos de polaridad, sería para allá. De forma que aquí habría un delta negativo y aquí habría un delta positivo. Bien. Esto, por supuesto, no nos da la opción de tener fuentes de hidrógeno, pero lo que sí que encontraríamos en el cloruro de nitrógeno serían interacciones de tipo Van der Waals entre dipolo-dipolo. ¿Bien? Porque ya existe ese dipolo. Existe una polaridad ya. No se tiene que formar. ¿Bien? En el caso del aluminio es diferente. El aluminio, al no contar con esos dos electrones, va a tener una estructura tridimensional mucho más, digamos, organizada, mucho más homogénea. El nitrógeno va a estar en el centro y después va a tener 1, 2 y 3. Vamos a llamar esta estructura trigonal plana. Trigonal. En este caso, la hibridación es por un orbital S y dos orbitales P, es decir, sp2. Si queremos hacer el dibujo o intentarlo, tendríamos el S y solo dos de los P. Uno por aquí y otro por aquí. De forma que lo que entendemos es que tenemos un lóbulo, dos lóbulos, tres lóbulos, ¿vale? Cada uno de esos lóbulos es, recordemos, para que no se nos olvide lo que son orbitales, una zona donde es bastante probable, o donde hay mucha probabilidad de encontrar al electrón. Es decir, no cambia, no es como si alterásemos la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es como si movemos las posibilidades donde puede existir ese electrón. Ese electrón, de pronto, al estar interaccionando, ese átomo, de pronto, al estar interaccionando con tres cloros, sus electrones de la capa exterior, que son los que están interaccionando, ya no se mueven de la misma manera, ya no tienen esta forma tan regular que veíamos aquí,
sino que se disponen de la forma más estable, de nuevo, siempre es la forma más estable. Entonces, en este caso, la estructura que vamos a tener, pues es eso, es un triángulo, con ese núcleo en el centro, que es el nitrógeno, perdona, que es el aluminio, y luego un cloro aquí, otro cloro aquí, bien. Entonces hemos visto dos estructuras diferentes. Una que es la pirámide trigonal, vamos a escribirlo aquí, pirámide trigonal, y otro que es el triangular o trigonal plano. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el cloruro de aluminio? Al no contar con esos dos electrones, al disponerse los cloros alrededor del nitrógeno, no existe una carga neta, no se forma un dipolo, porque este cloro, perdón, esto sería un aluminio, aluminio. No se forma el dipolo. Si volvemos a poner aquí los vectores, encontraríamos uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Digamos que al estar todos tirando en la misma dirección de los electrones del aluminio, tenemos la misma carga por aquí, que por aquí, que por aquí. Es decir, no existe polaridad. Al no existir polaridad, no podemos encontrar ni puentes de hidrógeno, ni las típicas interacciones de Van der Waals. Lo que encontraríamos son interacciones de Van der Waals de dipolo instantáneo y dipolo inducido, el tercer tipo. En este caso no existe un dipolo en ningún momento, simplemente en algún momento concreto, preciso, en el cloruro de aluminio los electrones se reordenan de forma que haya más carga en uno de los extremos. Esto genera que en otro cloruro de aluminio contiguo suceda lo mismo. Al encontrarse con un cloruro de aluminio que tiene más carga en una zona, se va a adaptar. Entonces se van a crear un dipolo instantáneo y un dipolo inducido por ese dipolo instantáneo. Bien.